Vamos a comenzar con la primera aplicación de cálculo integral, el cálculo de áreas bajo la curva. Como ya lo habíamos visto en otro video, el área limitada por la gráfica de la función y igual a f de x, el eje x, entre x igual a a y x igual a b, es la integral desde a hasta b de la función f de x. En la gráfica puedes observar cuál es el área que vamos a calcular. La integral se va a realizar desde x igual a hasta x igual a b. A y b se llaman límites de integración. El de abajo, límite de integración inferior, y el de arriba, límite de integración superior. Y el cálculo de esta integral nos da exactamente el valor de esta área en rojo. ¿Qué pasaría si el área nos la piden no con respecto del eje x, es decir, no el área encerrada con el eje x, sino con el eje y? Lo que tendríamos que hacer es, de esta función, despejar a x en términos de y, si eso se puede. Y entonces, el área limitada por la gráfica de la función x igual a f de y el eje y, entre y igual a c y igual a d, es la integral desde c hasta d de f de y por la diferencial de y. Ahora, esta integral nos daría, integrando respecto a y, el área entre la curva y el eje y entre y igual a c y y igual a d. Bien, vamos a aplicar estas formulitas en algunos ejemplos para entender la aplicación o estos problemas de aplicación. Comencemos con uno muy sencillo. Calcula el área limitada por la recta y igual a menos 2x más 3 entre x igual a menos 2 y x igual a 1. Lo primero que recomiendo es hacer la gráfica de la función. La gráfica de la función y igual a menos 2x más 3. En este caso es muy sencilla, es una recta. Ya sabes cómo graficar rectas, ya sabes cómo hacer gráficas de funciones. Hay que desempolvar la libreta de Mate 4. Y si no, de plano usar un graficador. Pero muy importante comenzar haciendo la gráfica. Haciendo la gráfica, esta recta, entre x igual a menos 2 y x igual a 1, está dibujada con rojo el área que queremos calcular. Claramente, los límites de integración nos van a indicar si el área es encerrada respecto del eje x, entre el eje x y la función, y como los límites de integración son valores de x, claramente es el área encerrada entre la recta y el eje x. Entonces, aplicando la formulita de la hoja anterior, el área que estamos buscando es la integral desde menos 2 a 1 de la función, es decir, la integral desde menos 2 a 1 de menos 2x más 3 por la diferencial de x. Hay que realizar esta integral. Esta integral es muy sencilla de resolver. Separamos en dos integrales. La integral de x es x cuadrada partida por 2 y la integral de la diferencial de x es x. Haciendo las operaciones, tendríamos que esta integral tiene una expresión de menos x cuadrada más 3x más c. Este es el resultado. Esta es la antiderivada de esta función o su integral indefinida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, llegó el momento de aplicar la regla de Barrow o el segundo teorema fundamental del cálculo. Esta integral será esta antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Recuerda que no tomamos los valores de c. Como haremos una resta se van a cancelar, así que no nos son relevantes. Vamos a evaluar entonces esta función en el límite superior. Sería esto que está aquí, dentro de este paréntesis. Menos esta función evaluada en el límite inferior, que sería esto que está aquí. Cuidado con los signos. Al hacer esta operación, dentro de este paréntesis, tenemos como resultado menos 1 más 3. Menos, al hacer la operación en el segundo paréntesis, menos 4 menos 6. Es decir, tendríamos 2 menos menos 10. Menos por menos nos da más. Y el resultado de esta operación son 12 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos calculando áreas. Entonces, esta área encerrada entre x igual a menos 2, x igual a 1, la recta y el eje x tiene un valor de 12 unidades cuadradas. Muy sencillo. Vamos con un ejemplo un poco más complicado. Determina el área encerrada por la gráfica de la función y igual
a 2x menos x cuadrada y el eje x. Recuerda, lo primero y más importante aquí es hacer la gráfica de la función que vamos a integrar. Más adelante en otro ejemplo veremos por qué es tan importante esto. Bien, nota algo. En este ejemplo no nos dan los límites de integración, solo nos dicen el área encerrada por la parábola, de hecho esto es una parábola que abre hacia abajo, y el eje x. Haciendo la gráfica, nos damos cuenta de algo. Los límites de integración serán los valores de x donde la curva corta al eje x. Bien, como no tenemos los límites de integración y nos piden el área encerrada entre el eje x y la gráfica, debemos hallar los puntos de intersección de la curva con el eje x, es decir, aquellos valores de x donde y es igual a 0, donde y es igual a 0. Por lo tanto, si y es igual a 0 en esta función, queremos encontrar los valores de x que cumplan esto, igualando y igual a 0. Pero esto es fácil de resolver. Factorizamos una x y si este producto vale 0, entonces o bien x vale 0 o bien 2 menos x vale 0. De aquí x es igual a 2. Tenemos entonces dos posibles valores para los cuales y vale 0. El primero, x igual a 0, y el segundo, x igual a 2. Por lo tanto, esos serán los límites de integración. Y planteemos la integral. El área que estamos buscando es la integral desde 0 hasta 2 de la función 2x menos x cuadrada por la diferencial de x. Aquí en este espacio vamos a calcular esta integral y después aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Esta integral es muy sencilla de resolver. Separamos en dos integrales. Nos queda 2 por la integral de x menos la integral de x cuadrada. La integral de x es x cuadrada partida por 2 y la integral de x cuadrada es x cúbica partida por 3. Así que el resultado final de esta integral, que es una integral indefinida, es x cuadrada, simplificando, menos x cúbica sobre 3 más la constante de integración. Aunque no la usamos, hay que escribirla. Ahora sí, apliquemos el segundo teorema fundamental del cálculo. El área que estamos buscando es la integral desde 0 hasta 2 de esta función, pero esto es su antiderivada evaluada entre 0 y 2. Vamos a sustituir el límite superior en la integral indefinida menos el límite inferior sustituido en la integral indefinida, la que acabamos de calcular. Sustituyendo tendríamos 2 al cuadrado menos 2 al cubo partido por 3. ¿Qué es esto? Menos 0 al cuadrado menos 0 al cubo partido por 3. Todo este término se va a 0, desaparece, y solo sobrevive este que está aquí. Esto sería 4 menos 8 tercios. Y haciendo esta resta serían 4 tercios de unidades cuadradas. Es decir, el área que estamos buscando, esta área encerrada entre la parábola y el eje X, vale 4 tercios de unidades cuadradas. Muy bien. No es tan difícil, ¿verdad?